petróleo, para Muy bien. ponerlo en otros. ¿Qué es lo que está pasando con el petróleo en Colombia y por qué hablo de 10 años? No como usted dijo que era que Petro quería gobernar 10 años, no. Pues, La transición es 10 años por dos circunstancias objetivas, independientes al presidente. Una, las reservas de petróleo se están agotando. hay para 8 años todavía. Bueno, ahí hay cálculos, 4,5, 5, 6. Solo si hay fracking se pueden aumentar. El fracking no está escrito en los contratos. Los ciertos concesionarios de petróleo quisieran que se les adicionara una cláusula de otro sí, permitiendo el fracking. Ellos dicen, el fracking es costosísimo, luego me tienen que rebajar los impuestos. Y había dos candidatos que estaban dispuestos a hacerlo. Vargas Lleras, que lo dijo explícitamente, de Vargas Lleras hay que reconocer que por lo menos se escribía lo que quería. Y Duque, que en medio ya cuando empieza a aparecer las voces de la ciudadanía diciendo, ¿cómo así? Entonces ya se escurre, ¿cierto? Y dice, no, sí, es que lo va a hacer. Y pobres allá en el sur del Cesar, que es donde comienza este proceso, que además votaron mayoritariamente por Duque, pero así es la realidad política. Entonces, digamos, yo no voy a permitir el fracking. ¿Por qué? Porque los químicos que se le echan al agua en enormes proporciones pueden, porque no existen estudios que digan lo contrario, pueden ocasionar daños en la salud humana. Y por el principio de precaución, eso no va. Pero hablemos de los acaban contratos con el agua. actuales. Estoy hablando de los contratos actuales. Fracking, no vamos a permitir el fracking. Okay. ¿Qué significa eso? Que va a haber un agotamiento, a menos que aparezca un milagro de que esos. puede llegar a ocurrir. Bueno, pero no, hoy estamos sobre los datos existentes. Va a haber un agotamiento de reservas petroleras. Por eso, aún si aumenta el precio del petróleo como este año, la exportación de petróleo colombiano disminuye en valor de dólares. ¿Por qué? Porque cada vez estamos exportando menos porque se está agotando las reservas. La producción es En el caso del carbón, que sí tenemos muchísimas reservas para quemar en 3,000 años, lo que le pone el límite es la decisión mundial de no consumir más petróleo. Que ya está haciendo carbón, que ya está, porque el carbón es el que más daño produce en términos, digamos, de CO2, de calentamiento global. Entonces ya esa decisión está tomada. Y llevan 10 años una reducción drástica de compras de carbón. Claro, nuestros políticos con la política de avestruz diciendo es que Petro es un extremista, es un comunista, es un castrochavista. Pues el castrismo y el chavismo dependían era del petróleo. Estoy proponiendo lo contrario. Es que aterricemos en este mundo y nos demos cuenta en qué mundo vivimos. Este mundo está diciendo que no le va a comprar el producto que más exporta Colombia. Y ya está produciéndose ese hecho. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer un gobernante responsable? Poner la alternativa. Que en la medida en que se va disminuyendo la exportación de carbón y petróleo, va apareciendo la nueva. ¿Y la nueva qué es? Producir en la tierra y en la industria. Mientras tanto, producir en base del saber. Ya tenemos una crisis. Hay un 4% de déficit fiscal por la caída del petróleo y del carbón. Yo aquí ya propuse una salida. Si hacemos una reforma pensional, ¿quién se opone a la reforma pensional que propongo? Los dueños de los bancos, porque son los dueños de los fondos privados, porque controlan esos 238 billones, que es plata de los ahorradores, de la gente que trabaja. Pues no les gusta, pero es que es un problema de razonamiento. Si mantenemos ese régimen que no da pensión, pero sí control monetario al dueño del banco, el Estado colombiano quiebra, colapsa, y si colapsa no hay negocios. Se ha tratado de vender la tesis de que Petro tiene un programa antiempresarial. Eso no es cierto. Son dos visiones de cómo crece una empresa. Unos políticos populistas, demagogos y corruptos
le vienen diciendo al empresario que si le bajan sus impuestos, produce más y gana más. Eso es una mentira económica. Porque el otro, Petro, les está proponiendo es que si más gente sale de la pobreza, más gente le compra sus productos y entonces crecen más. ¿En dónde está la realidad económica? En que bajar impuestos, es decir, desfinanciar el Estado, es decir, no invertir en educación y salud, va a hacer crecer las empresas en Colombia. Eso es un error de aquí a Cafarnaúm, porque la empresa no crece por los impuestos, la empresa crece si le demandan y le compran sus productos. Y la demanda de sus productos depende de que la gente tenga recursos para comprar, es decir, que salga de la pobreza. El programa de Petro es el que garantizaría el crecimiento empresarial en Colombia. En cambio el otro, el demagógico, que se ve fácil, y mucha gente cree y cae en esa trampa, terminaría arruinando la empresa colombiana. ¿Usted se cree un mesías? No, ¿para qué? Hago mis propuestas. Pero es que pareciera que todo lo que se ha hecho en 200 años que tenemos de país, poco más, pues aquí no hay nada y hay que refundar la patria. Pero, amigo Darío, ¿qué balance usted hace de su propia sociedad cuando es la tercera más desigual del planeta? Cuando los niveles de corrupción se tomaron el Estado, como advertía en su momento Luis Carlos Galán. Los asesinos de Galán terminaron gobernando a Colombia. Cuando el balance académico, con la importancia que tiene la educación hoy en el mundo, te arroja que el 60% de la población colombiana no terminó el bachillerato. Cuando los niveles de pobreza y de desnutrición, nos va a echar otra vez el discurso del diagnóstico. Tu sociedad está observando cómo mueren niños de hambre. Entonces es extremista plantearle al país un camino en donde los niños no mueran de hambre. Yo pienso que eso no es extremismo, eso es cuestión de humanidad. Pero es que hay que ser realista. Todo eso que usted ha ¿Realista pintado... es que los niños mueran de hambre? No. Que no hay recursos para hacer todo lo que usted está proponiendo. Claro que hay recursos. Salvo que ustedes decidan quedarse en el poder indefinidamente. Si lo demostramos en Bogotá en 4 años y eso que no me dejaron gobernar esa es otra discusión. un mes. En Bogotá terminamos con una estadística de mortalidad infantil de menos de un dígito, similar a la de los países desarrollados. Ustedes nunca lo dijeron, porque tenían otro interés. Pero ustedes saben qué significa como logro social el que una ciudad de este tamaño en medio de Colombia pueda decir que llevó su estadística de mortalidad infantil al nivel de los países desarrollados. O, como yo dije, que no moría un niño de hambre. Son logros sociales. Sí. ¿Con qué se hizo? Con los recursos que tenemos. Presenta Quebré algo que puede ser cierto. Quebré las finanzas de la ciudad de Bogotá para lograr que la calidad promedio de la educación pública fuese igual a la de la privada, o que lográramos estos grandes avances en materia no está quebrado, de disminución de la mortalidad. ¿Quebramos la ciudad? No, el balance da superávit fiscal. ¿No quebró Transmilenio? Eso que usted llama quebrar Transmilenio es exactamente lo que hace París con su transporte. ¿Cómo se financia el transporte en París? Una parte lo pagan los pasajeros. Y alta. ¿Cierto? Una parte. Alta. Y la otra parte... Aquí rebajamos los tiquetes. Y la otra parte la paga el Estado, a través de la seguridad. Entonces en Bogotá pusimos un modelo de financiación. No queremos más motos, no queremos más congestión, ¿cierto? Tenemos que lograr que la gente suba al bus, pero para que la gente suba al bus, la tarifa se vuelve una barrera. Entonces decidimos cofinanciar y lo puse en mi programa de gobierno de la Bogotá Humana antes de las elecciones. Vamos a cofinanciar el transporte. Una parte lo paga el pasajero y otra parte la paga el Estado. A eso que paga el Estado usted le llama quiebra. No, es así como se financian todos los sistemas de transporte moderno del mundo.